Tremendo, ¿eh? La verdad, bueno, Majul, si le puso converso al libro de Víctor Hugo, le podría haber puesto reverso, al de la nata, por lo menos. Verso y reverso. O algo Verso a verso. O verso a verso. A ver, ¿por dónde? A mí me pareció Sabatella interesante que ahí Alejandro Darín dijo de dónde venimos, ¿no? Estábamos cambiando una ley que era de Videla. Bueno, una norma que ayer era... justamente hablábamos de la historia de esta ley, y también siempre vale la pena recordarlo. Esta es una ley que deja atrás una norma de la dictadura militar, una norma oscura de la dictadura militar, obviamente. Es una ley de la democracia, profundamente democrática, y como se dijo en muchas oportunidades, votada por el Parlamento Nacional con amplia mayoría. Y además es una ley, y es importante hacer este reconocimiento, que viene debatiéndose hace casi 30 años. Organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, académicas, universitarias, que se debatió en todo el país. Alejandra Darín contaba, ella es representante de un sindicato de actores, que también tuvo mucha participación. Los sindicatos en su conjunto participaron. En la coalición para la redifusión democrática hay sindicatos de distintos tipos, está la CTA, está el sindicato también, el SAT, que es el sindicato de televisión, participaron muchísimos sectores, y esa es la historia también de la ley, y esta ley surge de todo eso. Entonces yo ayer lo contaba también, surge de esa historia militante que me parece importante reconocer, porque hay hombres y mujeres ahí que debatían esto en soledad, y quizás hasta nos interpelaron a nosotros mismos, viendo la importancia de que haya una transformación en la comunicación para que esa comunicación tenga un anclaje territorial, social, para que esa comunicación responda también a una perspectiva federal, para que en Tucumán uno salga antes de ir a laburar, prenda la radio y no le digan que llueve porque llueve en la 9 de julio, sino saber qué pasa en tu provincia, en tu ciudad, en tu barrio. Estas cosas sencillas que también hacen a la transformación de la comunicación. Digo, esa historia profunda, que insisto, muchas veces se debatía en soledad y se fue construyendo grandes consensos, se encontró con este gobierno que vino a transformar. Entonces, a esa historia militante, se potenció con la voluntad transformadora de Cristina, que la llevó al Parlamento. Y esa es parte de esta historia. Y el Parlamento también discute. Entonces, la ley es una ley, quizás tiene como rasgo de identidad el nivel de participación, el nivel de protagonismo, el nivel de debate, ¿no? Por eso, si se quiere, si hay una ley que no puede ser juzgada de no haberse debatido, de no haberse discutido, de no haber construido grandes y amplios consensos, es esta. Y bueno, por eso me parece que también están acompañada, como decía Edgardo. Y no es la primera vez que se moviliza tanta gente por esta ley en la calle, ¿no? No, bueno, claro, porque ayer también pasaban dos cosas. Vos tenías el funcionamiento en la Corte, que yo insisto que si la audiencia está planteada como un paso previo para la resolución definitiva y para aclarar temas, me parece que valió la pena hacerlo y estuvo bien. Y afuera, ¿no? Como también esto que decía Edgardo, como una suerte de abrazo popular, de abrazo militante a nuestra democracia, a la ley de medios, al futuro, a la esperanza de poder construir una sociedad donde la palabra esté distribuida con equidad. Digo, ese abrazo popular también tiene que ver con este momento histórico de este debate. Adentro del tribunal, y está bien, los amigos del tribunal debatiendo esto, y en la calle también los amigos de la ley abrazando nuestra democracia. Me parece que simbólicamente expresa este proceso de construcción de esta ley. Dante, ¿te gustó lo de Julio Bárbaro, no? Ay, Julio siempre nos da esas declaraciones que vamos a repetir una y otra vez. Pero me quedé pensaba más en el tema del tamaño, tema central para ¿Del los tamaño varones. de Grossman? El tamaño no importa, sí. No, del tamaño de Grossman no, del concepto de si tamaño importa o no. El concepto de Grossman. Claro, porque digo, finalmente, la pregunta sería que Clarín teme quedar chiquitito y juguetón. Esa sería la pregunta. Claro. Y no hay fundamento para eso, porque en realidad con el 35% del cable es ser chiquitito y juguetón. ¿Hoy qué sería? No. Entremos en esa metáfora. No, pero por eso digo, incluso creo que lo decía Martín hoy, el principal competidor de Cablevisión hoy es DirecTV, que tiene el 22% del mercado. ¿No? O sea que aún... Es un linchera, DirecTV pobre, es un hombre. Eso ya ni compite. Bueno, después me quedaba el discurso que mencionaba Cintia, una de las abogadas al final.
también digo, y se vincula con lo que aparecía en el informe acerca de la instalación o la imposición de una serie de verdades que incluso pueden ser utilizadas en un juicio. Cuando la abogada dice, el único medio, ¿sí?, o el único grupo que es crítico es el Grupo Clarín. En realidad es parte también de toda una estrategia publicitaria que hace que, por ejemplo, hace 5N se lo ponga como un medio oficialista y que uno vea también todos los meses como en la pelea entre, a ver, si Radio Mitre mide más que Radio 10, etcétera. O sea, hay una disputa económica ahí. Ahora, lo que también me llamaba la atención era que en el marco de una discusión, de una ley que no toca contenidos, se le está pidiendo, ¿sí?, a la Corte Suprema que se fijen los contenidos. Se le está diciendo, hay que avalar la posición hegemónica de este medio, porque el contenido de este medio es un contenido crítico del gobierno. Está muy bueno eso, ¿sí? Sí. Qué loco. Yo les preguntaba, ¿qué pasa con los periodistas en esta situación? Porque es cierto, como decía Moca, que una adentro y una afuera, ¿no es cierto? Y ambas cosas compusieron en escena. Respecto de esta escena en tribunales, frente a la Corte jugó un papel interesante público. Porque si nosotros decimos que fueron razonables los argumentos del Estado frente a los argumentos privados, si fueron evidentes, no creo que solo para nosotros, sino si es evidente que están ocultando en sus propios medios el desarrollo de todo esto porque no quieren que se enteren de estas cuestiones, también la Corte va a estar en una situación difícil si el pesimismo que embargaba, incluso en este panel ha ocurrido, no quiero personalizar, el pesimismo que embargaba respecto del fallo, no va a quedar demasiado expuesto esa Corte frente a estos argumentos. Además extrañó la presencia de Zaffaroni, que está de viaje, pero me hubiera gustado que hubiera estado ahí en el tribunal. Tengo que hacer un corte, chicos. A mí me parece que la audiencia sirvió de verdad y mucho en este sentido. Sirvió claramente para ocupar el centro de la escena pública de este debate y que quede absolutamente claro las posiciones. Y en ese sentido, de verdad, creo que, como vos bien decís, la defensa de la constitucionalidad que hizo el Estado, que hicieron también los amigos del tribunal en este sentido, dejó absolutamente claro la constitucionalidad de la ley. Por eso, en ese sentido, si a alguien le quedaban dudas, si había algo que aclarar, me parece que la audiencia lo terminó de aclarar. Y entonces eso es un paso sumamente positivo, porque creo sinceramente que fue rotundo, digamos, la diferencia, o fue clarísima la diferencia en lo que hace a la argumentación sobre la constitucionalidad o el argumento que tiene el Grupo Clarín de la inconstitucionalidad. Entonces, mi sensación es que si alguien tenía alguna duda, si había algo que aclarar, quedó absolutamente claro. Por eso no hay dudas, valga la redundancia, de la constitucionalidad de la ley. No hay dudas de la necesidad de que esta ley se aplique integralmente y no hay dudas de que la Argentina tiene un problema de concentración mediática, de tendencias monopólicas que lesionan la libertad de expresión y no hay dudas que el Estado tiene la facultad y la obligación de solucionar este problema que lesiona la democracia. Entonces, la verdad que a mí me parece con sinceridad que la audiencia sirvió y mucho para dejar con absoluta claridad la constitucionalidad de la ley. Cortamos un ratito.